Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que usted está viendo este video. En él vamos a conversar sobre lo que consideramos el oprobio de las crónicas del oprobio. Pareciera ser un trabalenguas, pero no lo es. Pero antes, permítame presentarme si es que usted no me conoce aún. Mi nombre es Javier Agüero Vega. Un 9 de julio, como el que acaba de pasar, pero en el año 1972 fue iniciado en la masonería. No precisamente en lo que hoy se conoce como la Gran Logia Profana Regular del Perú, sino en lo que fue la Gran Logia de Salaberry, que quedaba justamente en la avenida Salaberry, en Lima, frente a lo que es el Ministerio de Salud. Después, por esos vaivenes de lo que hay en el trabajo y la dinámica masónica, fui adelantado y exaltado siempre con mi logia Andrómeda, que era la numeral 10, pasó a ser numeral 12, en la Serenísima Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en la calle Rufas, donde también perteneció en su momento nuestro muy respetable hermano Arturo Rivera del Piélago, que Arturo no fue iniciado ni en el Supremo, perdón, no en la Serenísima Gran Logia, sino que perteneció desde su origen a la Gran Logia en ese momento del Perú, que fue iniciado, creo, tengo entendido, en la Logia Pascual Saco y Oliveros. En consecuencia, es un gran maestro que fue neto y nato de la otrora Gran Logia del Perú. Y es importante esto, ¿por qué? Porque últimamente, con sorpresa, he vuelto a observar, porque me enviaron el video, de la presentación de un libro que realmente deja mucho que desear del tipo de personas que están ahora ocupando los espacios de lo que antes fueron los masones de la Gran Logia del Perú. Por ejemplo, para la Gran Logia del Perú escribí 2 libros, ambos fueron prologados por el entonces Emilio Casina Rivas, gran maestro. El primero, que se hizo en el año 1979, que se tituló justamente Cámara de Reflexiones. Y yo creo, particularmente, que ha llegado el tiempo para Emilio de poder reivindicarse consigo mismo y con la historia. Porque a quienes defendió ya no están. Y porque en alguna medida no creo que nadie tenga la capacidad de juzgar a nadie. Porque todos los seres humanos cometemos errores a lo largo del camino. Pero él en particular sabe, como hombre de leyes, de que lo que se está haciendo es una injusticia, es una falacia, es un intento de justificación de los errores ajenos. Porque él conoce que en el año 2001 salió, después de ese juicio que se organizó simplemente para justificar la mala imagen que se le estaba creando al muy respetable hermano Arturo Rivera del Piélago, para justificar supuestos robos que no hubieron, desfalcos que no existieron, ni tampoco las exageradas supuestas deudas que él había asumido. Cosa que todo eso quedó desmentido con el fallo exculpatorio de julio del 2001, y que tú, Emilio, como abogado, lo conoces y lo sabes. Pero permitiste que Carlos Delgado Rojas irradiara injustamente a Arturo Rivera, a pesar de su inocencia. Eso no es masónico. Aunque se podría argumentar que sí, dentro del contexto de lo que ustedes consideran, al final de sus trabajos, que deben vindicar la opinión del hermano, aunque su conducta fuese justamente reprensible. Eso que repiten en cada tenida se llama complicidad. Y eso es lo que han hecho ustedes y siguen haciendo muchos por ignorancia o simplemente por odio.
y es lo que tiene que cambiar. Decimos que este buen señor, un tal Roberto Dulanto Gayoso, a quien no conozco ni quiero conocer, y que pertenece a la Gran Logia Profana Regular del Perú. ¿Y por qué digo Logia Profana Regular del Perú? Porque la otrora Gran Logia del Perú, que se formó en el año 1882 bajo la dominación chilena y con el auspicio de los coroneles chilenos, pareciera ser de que tenía una única intención, que al parecer se completó y coronó al año siguiente, en octubre del año 1883, cuando se firmó el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, que fue propuesto por otro hermano, Iglesias, que se levantó en Cajamarca y que en alguna medida dio el famoso grito de Montalvo y que propuso el tratado y que se coronó con la aprobación del Congreso peruano, que en ese momento tenía como presidente del Congreso justamente a quien fue el primer gran maestro de la otrora Gran Logia del Perú, es nada menos que don Antonio Arenas. Tratado que fue contrario a lo que fue inicialmente las conversaciones en la nave Locahuana de Estados Unidos, donde se conversó de que el Perú no iba a ceder ni terreno, ni tampoco iba a pagar deuda alguna, cosa que se cambió en el Tratado de Ancón. El cómo, por qué, cada quien deberá averiguarlo. Pero volviendo al tema, este señor dice, y eso es lo peligroso, que él pasó 15 años de su vida buscando la documentación fuente del libro que llama El Oprobio, las crónicas de un oprobio, y en la cual usa la palabra oprobio, dice él, para plasmar la cruda deshonra que les legaron esos desgraciados masones, refiriéndose a los muy respetables hermanos Arturo Rivera y Ricardo Noriega. No son palabras que deben usarse, pero sin embargo los usa, porque demuestra no solamente una pequeñez espiritual, sino que demuestra un odio visceral. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Dice que en su libro de 486 páginas, 160 son copias de documentos fidedignos, para dar fe de que todas las atrocidades y latrocinios cometidos por esos fascinerosos, nuevamente adjetiviza. Dice que estafaron al FOPREMAS por más de 1.500.000, que se apropiaron de 800.000 soles de la Gran Logia y que su objetivo final era apropiarse de los predios de Corpac y los Halcones. Realmente da pena que haya hoy todavía gente con esas mediocridades que tratan de deslucir a todas vistas a quienes realmente hicieron un excelente trabajo en la Gran Logia del Perú, en la otrora Gran Logia del Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2001, repito, ya lo dije, cuando conversaba o trataba de conversar con Emilio, sale la sentencia exculpatoria de Arturo Rivera del Piélago. ¿Por qué? Porque todos los cargos que se le habían presentado fueron falsos. Y prueba de ello es que pasaron los 30 días desde julio que sale la sentencia y no apelaron. ¿Y por qué no apelaron? Porque sabían que no iban a ganar y porque era conveniente mantener en silencio lo que significaba ciertos puntos de esa declaratoria de inocencia de Arturo Rivera. En especial los puntos 8 y 10. Todos son importantes, pero los puntos 8 y 10 quiero llamar la atención por dos razones fundamentales. Para que entiendan
que ese libro, que se presentó en una presentación Zoom, como es ahora de costumbre, pero que al parecer este caballerito Roberto Dulanto Gayoso no es muy querido en su club de la Gran Logia Profana, porque al entender, al ver el video, el link de video de ese Zoom, en la pantalla no había más de 25 personas, y yo no creo que hayan solamente 25 personas en esa Gran Logia Profana, lo que demuestra que en alguna medida muy poca gente le da valor a lo que este caballero puede hablar. Y algo de eso debe ser, porque inclusive él decía que podía regalar el libro, o sea, pareciera ser que sabe que nadie lo va a comprar. Pero acá lo importante es esto. Lo que no quieren que se enteren es que en el punto 8, ¿qué se dice? Que se determinó que el FOPREMAS, durante la gestión del gran maestro de la orden, esto es Arturo Rivera, a quien se le había abierto un juicio, solo ha transferido a la Gran Logia en calidad de préstamo la suma de 268.549 soles con 24 centavos. 268.549 soles con 24 centavos. Lo mismos que han sido utilizados para la amortización de la hipoteca del Templo de los Halcones y gastos institucionales. Solo 268.000 para el pago de la hipoteca y gastos institucionales. ¿Qué se llevó? ¿Cuándo se lo llevó? Y como dice claramente, y no los 800.000 nuevos soles que figuran en la denuncia. La denuncia que hace Landerer fue falsa, de toda falsedad. Él denunciaba que se había tomado 800.000 y el juez, con sus peritos, dice que solamente había sido 268 y que fue para pagar la hipoteca. Y si fue para pagar la hipoteca, ¿de dónde inventa este Roberto Dulanto que el objetivo de Arturo Rivera era llevarse o apropiarse de los predios del Corpe de los Halcones? Si hubiese sido su interés apropiarse del Templo de los Halcones, no hubiese pagado la hipoteca, esperaba que simplemente lo embargara. Entonces, decían nuestros abuelos, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Este señor ha pasado 15 años de su vida para encontrar falsedades y crear e inflar una cantidad que no existe y supuestamente, dice él, con documentos de la fuente original. La fuente original, mi querido Roberto, es el fallo del juez, del juzgado, que vio la causa de Arturo Rivera del Piélago, nuestro muy respetable hermano, último gran maestro, debidamente elegido y regularmente instalado, así como se escucha. Es posible de que muchos de los actuales no tengan la menor idea de lo que son los usos y costumbres de la Gran Logia. Para poder ser gran maestro o venerable maestro, según sea el caso, es necesario que el hermano sea debidamente elegido. Esto es, en un proceso electoral, tal y cual son los usos y costumbres de la logia o de la Gran Logia correspondiente. Y después de ello, después de haberlo proclamado, entonces tendrá que ser instalado por el gran maestro saliente y recibirá de sus manos el mayete regulador. Pero resulta ser de que el primer gran maestro de esto que yo denomino, porque así es, la Gran Logia Profana del Perú, la que está en Corpac, con sus locales tanto de la avenida del Jirón Washington como de los Halcones, y recientemente creo que también han retomado la de la calle Teatro del Callao. Es necesario que el primer gran maestro, que ha sido Mazalías, él venía de un proceso, de un cargo nombrado por un juez profano.
curador, un cargo que no existe en masonería, sí en el proceso judicial, pero no en la masonería, curador. Y de curador se convirtió por el decreto mismo de este juez en gran maestro. Entonces, ¿de quién recibió el mayete? No lo recibió de nadie, porque los otros tres gran maestros, Emilio Casina, Luciano Vaquerizo y Carlos Delgado, habían sido irradiados en enero de ese mismo año 1998. En consecuencia, todos los demás grandes maestros desde 1998 en adelante son irregulares. Con esa palabrita que a ellos no les gusta. Son irregulares porque no se han hecho de acuerdo a los usos y costumbres. Pero en fin, si quieren seguir jugando a lo que es la regularidad, es problema de cada quien. Pero acá lo importante no interesa si son o no francmasones. Lo que interesa es que no son genuinos, que no son auténticos, que no tienen la tradición. Eso es lo más importante. Aunque tengan los locales, pero no tienen la tradición. Ya esa tradición acabó. Y acabó con el gran maestro Arturo Rivera del Piélago. Aunque Ricardo fue legítimamente elegido, aunque no se le reconoció, no fue regularmente instalado. O sea, el último gran maestro debidamente elegido y regularmente instalado, Arturo Rivera del Piélago, quien además la justicia peruana lo exculpó. Primero, porque no era real de que los 800.000 nuevos soles que había supuestamente mal usado, sino que era tan solo 268 y fue para pagar la hipoteca del Templo de los Halcones. Finalmente, amigos y hermanos, si quieren realmente conocer lo que pasó en esa década decadente, desde el 1996, esos 2 años que se lo hicieron insoportable al muy respetable hermano Arturo Rivera del Piélago, hasta 2006 y en adelante, busquen el libro La década decadente, no porque yo lo haya escrito, sino porque las pruebas testimoniales que allí existen son genuinas. Y porque además está transcrito algunas partes importantes de este fallo del que estamos comentando, y cuya copia tengo. Y es por eso de que prefirieron mantener buen recaudo, no mover las arenas para no establecer juicios, porque sabían que yo iba a esgrimir esa prueba, la prueba de la resolución exculpatoria de nuestro muy respetable hermano, y que me precio de ser su amigo, Arturo Rivera del Piélago. Por eso, a este caballerito Roberto, te hubieses ahorrado perder 15 años de tu vida creando documentos que no existen, y hubieses leído mi libro y te hubieses dado cuenta, y ahí ibas a encontrar los documentos que necesitas e ibas a aprender parte de la historia de la masonería peruana en el contexto de la masonería universal. Gracias a todos.
Gracias a todos y cada uno de ustedes por la atención a este video y porque están buscando la verdad. Y si quieren saber más de la orden, escríbanme a mi correo personal que va a salir en el título, gnóstico3333@gmail.com. Que Dios amor lo bendiga.